Pero ¿quién es este grupo de hackers? Sí, porque se habla de un grupo de hackers identificados como las guacamayas. La verdad es que nadie sabe quiénes son. Hay poca información, de hecho, pero el nombre es debido a que es una ave nativa de América Central y del Sur, las guacamayas, todas las conocemos, sabes que apelan al feminismo, al anarquismo, a la historia precolombina, dicen, hacen un llamado a desmantelar los ejércitos y cuerpos policíacos de la región, dicen. También se reivindicaron los ataques cibernéticos contra Colombia, Chile, Perú, El Salvador, dicen. Detallaron que los ejércitos y las policías solo sirven a los gobiernos élites criollas que despojaron de sus territorios a los habitantes nativos. Eso es lo que pudimos investigar del supuesto grupo de hackers denominados las guacamayas. Precisamente este grupo guacamayas, dice tener como objetivo a las Fuerzas Armadas de América Latina, una cuestión que ha sido denominada como hacktivismo, no activismo, sino hacktivismo. Para darnos más detalles de este tema, me da mucho gusto saludar a través de esta videollamada al doctor Juan Manuel Aguilar, es investigador del colectivo de análisis de seguridad con democracia y experto en ciberseguridad. Me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí con nosotros en el Heraldo. ¿Qué tal? Un gusto, Jesús Martín. Y bueno, aquí con esta novedad de Guacamaya, que bueno, tomó por sorpresa a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero ya hace algunos 10 días había Sí, notas en torno a este ciberataque. pero a ver, ¿sí existe este grupo? Como primera pregunta, ¿sí Sí, existen los guacamayas? sí, sí existe. Y es importante ver también cómo funcionan las estructuras de las organizaciones activistas, estimado Jesús. Son organizaciones que no necesariamente necesitan tener una vinculación material directa para poder operar. En ese sentido, son cuerpos de programadores, muchos de ellos son denominados como voluntarios activistas en diferentes países de la región. Y en ese sentido, en el sitio Enlace Activista, hace aproximadamente 20 días, Bien, voy a volver a tener la comunicación precisamente con nuestro invitado del día de hoy para saber esto, ¿no? Porque evidentemente hay muchas dudas en torno a la actividad de un grupo de hackers. Un grupo de hackers, yo no sé en ejércitos de otras partes del mundo, ni los peruanos, ni los bolivianos, ni los guatemaltecos, etcétera. Los que conocemos al interior, o lo poco que podemos conocer al interior del ejército mexicano, nos parece muy difícil, muy difícil que les hayan hackeado información, pero además, no que les hayan obtenido 1 o 2 correos electrónicos, no, 6 terabytes, 6 terabytes de información. Tengo comunicación con nuestro invitado a través de la línea telefónica. Juan Manuel Aguilar, ¿me escuchan? Sí, te escucho, Jesús. Ah, Adelante. ya. Entonces, estábamos hablando y la pregunta es, ¿verdaderamente existe este grupo? Sí, Guacamaya sí existe. De hecho, ya tiene un largo historial de operaciones en diferentes países de América Latina, principalmente vinculados a ataques activistas en contra de empresas mineras, en el caso concreto de Venezuela, en el caso concreto de Perú, ya habían hecho ese tipo de operaciones donde el objetivo central de la filtración eran empresas que causaban daño ecológico en diferentes puntos territoriales o reservas naturales de estas naciones. Tienen un potencial probado de operación y también al ser una organización activista pueden tener voluntarios de diferentes nacionalidades que a través de las redes de telecomunicación, a través de las diferentes formas de vinculación que permite el ciberespacio, pueden estar en operación y ya han dado diferentes golpes conjuntos en el ámbito. Lo que destaca en este caso es que el objetivo central del ataque sea las Fuerzas Armadas de diferentes países de América Latina. Sí, lo que comentaba mientras establecíamos la información es, pues en lo personal conocemos poco de cómo son los sistemas de seguridad de los ejércitos de otros países, pero los sistemas de seguridad de nuestro país, pues han destacado por ser de los más seguros del mundo. Como un pequeño grupo puede hackear, pero no 2, 3 documentos, sino 6 terabytes de información a la seguridad de un ejército como el mexicano. ¿Es Hay creíble, es verosímil esto? Sí, sí puede existir esquemas de operación sofisticados y también entender la forma en que funcionan estas grandes infiltraciones y vulneraciones a diferentes instituciones. Y podemos destacar, estimado Jesús, que hace 11 años el Departamento de Estado fue vulnerado por la parte de Wikileaks, pues ahí podríamos decir que también existe la posibilidad de que los ministerios de defensa de las naciones de América Latina pueden ser vulnerados. Aquí lo trascendental y rescatando ese precedente que precisamente el Wikileaks hace 11 años, debemos destacar que precisamente a veces pueden ser filtraciones, vulneraciones a través de las
pequeñas fallas, puertas abiertas que existen en los sistemas de seguridad de la información o de ciberseguridad de las instituciones, pero también podemos recurrir a la parte de la figura muy trascendental que se llama los insiders. Por ejemplo, en el caso del gran Cablegate de 2011, precisamente la gran cantidad de obtención de información que logró acceder WikiLeaks y Julian Assange fue porque tuvieron un contacto dentro del Departamento de Estado, en este caso concreto Chelsea Manning, que abrió la parte de la vulnerabilidad, compartió con ellos los datos, los candados precisamente que estaban puestos para que no pudieran acceder los programadores. Él les dio las pautas necesarias para que pudieran acceder a la información. Yo creo que es muy viable precisamente que un esquema de estas características, o incluso con un gran talento de programadores o hackers que tienen estos desafíos que los asumen como retos personales, poder vulnerar los sistemas de los ministerios de defensa de gran cantidad de naciones de América Latina. Ahora bien, tomando en cuenta la dificultad, la complejidad que implica el hacer un hackeo a una institución como el Ejército Mexicano o el Ejército de cualquier otra parte del mundo, sobre todo de nuestros socios de Norteamérica, ¿qué resultaría más fácil? ¿Hacer este hackeo o que toda esta información haya surgido como filtración desde dentro de la institución castrense? Y lo pregunto porque me ha tocado leer ya varios análisis de varios columnistas que consideran que es más probable que sea información desde dentro, deliberadamente entregada, que un hackeo como tal. ¿Usted qué piensa, Juan Manuel Aguilar? Precisamente es importante destacar que este tipo de ciberataque o ciberincidente, por así denominarlo, usualmente se denomina como brecha de información, en la cual hay una gran cantidad de extracción de datos trascendentales para la organización y son compartidos con el resto del público para causar ya sea la parte de un desprestigio a la institución, a la figura política, pero precisamente las brechas de información, el 80% de los casos sí figuran con la parte de una contraparte, un insider, alguien que está dentro de la institución, que abre la puerta, que comparte la información, y pues esto creo que es algo muy trascendental porque precisamente estos personajes que ya sea con un discurso ideológico, ya sea con la parte de obtener un beneficio personal, son quienes abren la puerta en el ámbito concreto de dar esta información. Este es un dato muy importante. Es un dato muy importante porque bajo este análisis estoy interpretando entonces que aunque haya sido los guacamayas un grupo de hackers, necesariamente necesitaron a alguien adentro que les abriera la puerta. ¿Es correcto esto? Es muy viable que pudieran tener un esquema de cooperación con alguien dentro de los sistemas de los ministerios de las Fuerzas Armadas para poder obtener esa cantidad tremenda de información, estimado Jesús. Sí, de otra manera, imposible abrir la puerta, ¿no? Ellos solos. Alguien les abrió la puerta desde dentro. Puede ser una gran viabilidad, pero también hay una gran cantidad de programadores talentosos que por sí mismos pueden vulnerar incluso las páginas del FBI, del gobierno de Estados Unidos, con un nivel amplio de operación. Pero aquí podríamos operar que para la extracción de esa cantidad tan tremenda, creo que sí hubo una vinculación directa con un objetivo ideológico para la parte de la extracción de esos 6 terabytes de información que dicen que tienen de la Sedena. Sí, porque otro de los elementos que han sido muy comentados es que la primera y única reacción ha sido la del presidente de la República. Todavía no hay posicionamientos ni de la Marina ni del Ejército sobre este asunto, confirmando o desmintiendo el hecho. ¿Sería necesaria una confirmación o un desmentido por parte de las instituciones para confirmar o desmentir o empezar una línea de investigación en este caso, Juan Manuel? Yo creo que, por ejemplo, hay diferentes reacciones de los actores y los gobiernos. En el caso concreto, las filtraciones que se realizaron en las Fuerzas Armadas de Chile, ya hubo un posicionamiento gubernamental. El Senado mandó a una reunión extraordinaria a los generales que están al frente de la Secretaría de la Defensa Nacional para que rindieran la parte de una sesión pública donde indicaran qué precisamente se había suscitado alrededor del evento. En el caso mexicano, creo que podemos observarlo de dos diferentes ópticas. En primera instancia, festejarlo, por así decirlo, de que la ciberseguridad está teniendo ya un tema trascendental como una política de Estado y una política hacia la cual el presidente reconoce que es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública. Hemos tenido gran cantidad de otros hackeos a instituciones como Lotería Nacional, Secretaría de Economía, Banco de México, etcétera, etcétera, que no se habían posicionado en este discurso tan fuerte de los medios de comunicación. Para ser la Sedena, estamos hablando de temas de seguridad nacional y creo que sí debería haber una valorización por parte de esa institución castrense de qué tan profunda fue la afectación, qué información fue extraída por parte de las operaciones, de las diferentes actividades que realiza esta
esta Secretaría de Estado del Gobierno Federal y más que nada poder rendir un análisis de qué riesgos pueden vincularse a difundir esa información. Pues doctor Juan Manuel Aguilar, investigador del colectivo de análisis de la seguridad con democracia y experto en ciberseguridad, muchas gracias por este análisis de esto que se convierte en la noticia. Va a ser la noticia para finalizar el año y va a dar mucha tela de dónde cortar. Muchas gracias por esta información y este análisis. Un gusto, Jesús, cuídate mucho, hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. Bueno, pues hemos conversado con un experto en ciberseguridad, porque aquí estamos ante una noticia que va por dos caminos. Uno, si se trató de un hackeo o se trató de una filtración desde dentro o con la ayuda de alguien desde dentro, es decir, el mecanismo de acceso a la información, y otra cosa muy distinta es el contenido. Es lo que se está informando, que hoy por hoy es importante señalar el contenido porque no fue desmentido por el presidente. Por el contrario, todo lo que se informó ayer o se conoció y se trascendió ayer, hoy el presidente dijo que es completamente verdad.